La clase anterior me parece que solamente vimos niveles de organización. Sí, me parece que solamente vimos eso. Entonces, hoy día vamos a revisar algo de lo cual no se suele hablar mucho, que es sobre los parámetros poblacionales que encontramos en los ecosistemas, ¿ya? El resto de las clases que nos quedan, bueno, hoy día yo por la cuenta de Instagram y también se envió a la revista las clases que vienen, ya para el mes de octubre. Y el próximo mes se van a enviar para las de noviembre, ¿ok? Lo otro que les quería señalar es que con la profesora Jocelyn igual nos vamos a ir turnando como lo hemos estado haciendo. Ella se va a enfocar más en lo que es endocrino y yo me voy a enfocar más en lo que es trabajar ecología. Y una de las últimas cosas que también vamos a revisar es método científico. Ya, porque no lo hemos visto, si bien ustedes lo tienen internalizado, pero no hemos visto mucho cómo se compone un método científico y a veces salen preguntas en donde a ustedes les colocan un enunciado y ustedes tienen que averiguar si es parte de la experimentación, es parte de la hipótesis o de la pregunta, etc. Y eso también lo van a revisar conmigo, ¿ya? Y es muy probable que terminemos, pero va a terminar la profesora Jocelyn con herencia mendeliana y no mendeliana. Pero ella se va a enfatizar solamente en lo que son ejercicios, ¿ya? Que eso ya sería como la última clase que tendríamos y que sería la primera semana de diciembre. Ya hasta ahí terminaríamos con los contenidos de ciencias. Pero hoy vamos a trabajar lo que es ecología. Parámetros poblacionales y la siguiente clase que tengan conmigo, solamente vamos a ejercitar lo que ya hemos visto y lo que vamos a ver hoy día. Cuando hablamos de parámetros poblacionales, nos vamos a referir a parámetros, pero que en el fondo pueden influir en la cantidad de los individuos, ¿ya? Ahí lo que estamos viendo es una población de guanacos que está en un ecosistema puntual que puede ser un ecosistema de tipo desértico. Estos guanacos en el fondo comparten, pero también al compartir, al interactuar, se van a relacionar. Ya relacionarse conlleva que esta población pueda aumentar o pueda disminuir en su cantidad. Uno de los parámetros que influyen en las poblaciones son la densidad poblacional, que está referida al número de individuos que ocupa una área o un volumen puntual. En este caso sería una zona puntual del desierto de Atacama, donde yo quiero ver la cantidad de guanacos que puedo encontrar en ese lugar. Cuando hablamos solamente del número de individuos, hablamos de la abundancia, pero cuando lo relacionamos a un lugar puntual, hablamos de la densidad poblacional de ese lugar. Yo puedo medir la densidad poblacional de Santiago, pero si mido la densidad poblacional de Santiago va a ser totalmente distinta a la densidad poblacional que pueda tener, por ejemplo, en la comuna de Quilicura. Porque hay un factor en cuanto al área o volumen que yo estoy contabilizando. También la densidad poblacional nosotros la podemos medir a través de censos, de un muestreo, de un marcaje, una recaptura. No sé si ustedes se han dado cuenta que hay ciertas especies marinas que las capturan, las marcan y luego las dejan en libertad. Y eso les permite hacer un seguimiento a ese individuo, pero también les permite a los científicos saber la cantidad que hay de ese individuo. Por eso posteriormente podemos extraer los estados de conservación. Cuando vemos especies que son extintas, que están en gran número, etcétera, las podemos colocar en una categoría. También la densidad poblacional la podemos expresar como una densidad bruta o como una densidad específica. Este es uno de los parámetros de tipo poblacional, pero enfocado a la densidad poblacional. Por ejemplo,
acá tenemos la abundancia de flamencos en el Salar de Atacama. Si nos damos cuenta, tenemos una especie que es chilensis, andino y jamesí. Pero el lugar que estamos evaluando es el Salar de Atacama. Nosotros queremos saber la cantidad de individuos de flamencos. ¿De cuáles? De los chilensis, de los andinos y de los jamesis. Nos damos cuenta que en este gráfico los que se encuentran en menor cantidad son los jamesí, los que continúan son los chilensis y los que se encuentran en mayor cantidad son los andinos. Pero siempre que veamos un gráfico es súper importante tener claras las variables que me están informando. Una variable en cuanto al número de individuos y una variable asociada al tiempo, a los inviernos según los años, ¿ya? Entonces acá se habla del año 1996, 1997, pero más adelante tenemos hasta el año 2007. Y si nos damos cuenta, la variación de los guanacos, de los flamencos en este caso, varía según los años, o sea, 1997, el flamenco andino no va a tener la misma, quiero el puntero, aquí está, 1997, el flamenco andino, no voy a hallar la misma cantidad en el 2005, que el flamenco andino es menor. La cantidad de individuos, la abundancia de flamencos es distinta entre 1997 y el 2006 que estábamos evaluando, ¿ya? Eso también se puede deber a factores climáticos y otro factor también que influye en que una población aumenta o disminuya es la cantidad de alimento disponible. Eso también puede influir en la población, ¿ya? Otro parámetro es la distribución. Eso quiere decir cómo los individuos se distribuyen en un lugar, en un hábitat. Ellos se pueden distribuir según el ciclo de vida, según el clima, según las épocas de reproducción, la crianza y la distribución de recursos en los espacios. La crianza. ¿Por qué la crianza puede ser un factor? Porque hay especies que tienen cuidados parentales, o sea, que tienen cuidados durante toda su edad de niñez y de juveniles hasta el inicio de la adultez, tienen un cuidado de sus padres. Pero hay otras especies que no es así. Por ejemplo, el elefante tiene cuidado parental y sus ciclos de vida son muy largos, ¿ya? Pero sus épocas de reproducción son súper específicas. Es muy distinto a lo que pasa con el ratón. El ratón no tiene cuidado parental, ¿ya? Su ciclo de vida también es muy corto, porque esa especie puntual, los ratones, mueren en edades juveniles. Como no tienen cuidado parental, mueren en edades juveniles. Pero también ahí nos podemos dar cuenta de que esos factores como el ciclo de vida, la crianza o las épocas de reproducción pueden influir en cómo una especie se va a distribuir. Si yo me fijo, por ejemplo, en los leones, me voy a dar cuenta que los leones a veces están de forma agrupada, formando grupos, ¿ya? Y siempre van guiados por el macho alfa de la especie. Pero hay otras especies que no están agrupadas, sino que se encuentran al azar. Un ejemplo claro, las lechuzas. Las lechuzas yo siempre las voy a encontrar solas en distintos lugares. Y eso también es parte de cómo ellas se distribuyen. Una primera distribución puede ser de tipo uniforme, como lo vemos con este tipo de árboles en el sur, donde se distribuyen tomando una cierta distancia entre una especie y otra. Puede ser una distribución de tipo uniforme u homogénea. Luego tenemos una distribución de tipo agrupada o agregada, como lo vemos nuevamente con los guanacos, ¿ya? Siempre se van a formar, esta distribución siempre va a permitir que los individuos vayan formando pequeños grupos, ¿ya? A veces los grupos también contribuyen a que puedan mantener comunicación de un grupo con otro, ¿ok? No es que sean
individuos apartados y que tengan distinta alimentación y se comporten de manera distinta. Se siguen comportando como se comporta toda la especie, solamente que a veces por un tema de disponibilidad de alimentos, de cómo ellas crían, etcétera, provoca que en el fondo ellas vayan formando pequeños grupos. ¿Ya? Además, el formar grupos también les permite abarcar más. Y otro tipo de distribución, como lo muestra acá, que es la lechuza, este tipo de distribución es azarosa o aleatoria. Eso quiere decir que los individuos se van a ubicar, pero de manera desordenada. No van a tener una distancia igual entre un individuo y los otros. Van a estar todos ubicados en distintos lugares. Estas son especies que son más independientes entre sí. Acá tenemos un ejemplo de tipo de distribución. Esta especie larga de árbol que ustedes ven acá es lo que se llama Acacia tortilis, ¿ya? Este tipo de relación se denomina amensalismo, donde hay una especie que crece más en comparación a la otra. Esta especie que crece más se llama Acacia tortilis y la que se encuentra alrededor, que es esta que es más pequeña, se llama Euclea divinorum. En base a los tipos de distribución, la Acacia tortilis, ¿qué tipo de distribución puede tener? Los puntos negros de esta imagen, ¿cómo? ¿Uniforme? Ya, a ver, veamos el dibujo. En una área de 20 metros por 20, vemos que la Acacia tortilis se ubica en estas zonas de acá, que es el punto negro, y alrededor encontramos a la Euclea divinorum. ¿Cuál será el tipo de distribución que tenga la Acacia tortilis? ¿Azarosa? Exacto, muy bien Daniel. El tipo de distribución que ellas tienen es azarosa. Si se dan cuenta, no poseen la distancia entre aquí está, la distancia entre esta acacia con esta acacia no es la misma que con esta acacia y tampoco esta acacia. Pareciera que fueran uniformes, pero no es así, porque miren, esta distancia de esa acacia con esta es totalmente distinta a la distancia entre esta acacia y esta otra acacia. Por eso el tipo de distribución que se da entre las acacias es tipo de distribución azarosa. ¿Ya? Y en el caso de la Euclea divinorum, ¿qué tipo de distribución va a tener? ¿Agrupada? Exacto. Va a tener un tipo de distribución agrupada, porque si se dan cuenta, la Euclea se distribuye alrededor de la acacia. ¿Ok? Nunca la vamos a ver de forma separada o de tipo azarosa. Siempre va a estar formando grupos y se va a colocar alrededor de la acacia. Continuemos. El tercer parámetro, ya vimos densidad poblacional y ya vimos tipo de distribución. Estamos hablando de cómo se comportan los individuos, la población y cómo se comporta en el fondo la comunidad en su totalidad. ¿Ya? Un tercer parámetro es la natalidad y la mortalidad. Cuando yo hablo de la natalidad, me voy a referir al porcentaje de o número de individuos que se incorporan a una población. ¿Ya? Y cuando hablo de la tasa de mortalidad, es el número de individuos, me faltó la D, de individuos de la primera generación de la población que mueren en un tiempo determinado, ¿ya? Por ejemplo, en la actualidad,
si yo hablo del COVID, en la actualidad nosotros podríamos decir de que hay una alta tasa de mortalidad o una alta tasa de natalidad, en base a la información que ustedes manejan acá en Chile. De mortalidad. Exacto. Hay una alta tasa de mortalidad, pero si se dan cuenta, igual la mortalidad va bajando. Pero eso quiere decir que hay individuos que están muriendo y que supuestamente no deberían haber muerto. ¿Ya? Porque hay un factor externo, que es una enfermedad que influye en la población y que por eso hace que aumente la tasa de mortalidad. ¿Ya? Las poblaciones se pueden ver disminuidas por ese factor, que es el tema de las enfermedades, pero también la alimentación también puede influir en que un individuo disminuya en cantidad. La cantidad de alimento disponible, de recurso disponible. Acá en ecología se le habla recurso disponible. Para el individuo también provoca que haya una alta tasa de mortalidad. Un ejemplo aquí es la cantidad de renos en comparación a el año, donde desde 1910 ha habido una alta tasa de natalidad, ¿ya? Hasta cerca de 1940. Eso quiere decir que, en este caso, la tasa de mortalidad ha sido mínima, alcanzando la tasa de natalidad un número superior a la tasa de mortalidad. El que haya una alta tasa de natalidad ayuda a que las especies puedan sobrevivir en el tiempo, que puedan generar más individuos para la población, pero siempre debe ser acorde a la cantidad de recursos disponibles, porque yo no puedo tener en un ambiente una sobrepoblación, porque claramente esa población va a llegar a su pic, pero luego va a disminuir. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando hablemos de las curvas. Aquí está. El cuarto punto, el cuarto parámetro de la población, que afectan directamente a las poblaciones, son los tipos de curvas. Si yo hablo del recurso alimenticio, yo me voy a dar cuenta de que hay especies que se pueden aumentar con el tiempo, pueden disminuir con el tiempo o pueden mantener un equilibrio. Pero no solamente debemos hablar de la alimentación, sino que hay factores también como el espacio, el tipo de ecosistema, la reproducción, etcétera, que puedan influir en las curvas de sobrevivencia e inclusive en la migración. Cuando hablamos de un tipo de curva número 1, hablamos de una curva, que es la que se muestra acá, donde los individuos tienden a morir, pero en edades avanzadas. Las curvas de sobrevivencia no habla de la sobrevivencia de una especie, si esa especie muere en edades juveniles o esa especie muere en edades avanzadas. ¿Por qué en este caso esta especie de tipo curva 1 muere en edades avanzadas? Porque en este caso esta especie tiene algo que se denomina el cuidado parental, el cuidado de los padres. Eso quiere decir que va a tener un alto grado de sobrevivencia. Muy distinto pasa con la curva número 2. En la curva número 2 va a existir en donde la tasa de mortalidad es constante a toda edad. Eso quiere decir que en la curva número 1, la tasa de los individuos que mueren en edades más avanzadas, pero en el tipo de curva número 2, no mueren solo en edades avanzadas, sino que también pueden morir en edades juveniles. Eso es lo que sucede. Por eso se mantiene un equilibrio en la cantidad, en la cantidad de individuos dentro de esta población. Y la curva tipo 3 es cuando la tasa de mortalidad es tan grande
que se mueren muchos individuos en edades avanzadas, en edades juveniles, a tal punto de que la población no llega a edades avanzadas. Por eso se ve que en la curva número 3 la disminución es bastante amplia y muy pocos individuos, casi ninguno, llega a edades avanzadas, porque las muertes se producen siempre en edades juveniles, ¿ya? Entonces acá están los tipos de curvas de sobrevivencia. Curva número 1, curva número 2 y curva número 3. Acá tenemos dos ejemplos claros. Las aves son un tipo de curva número 2. ¿Por qué se da en este caso el tema de las aves? Porque las aves migran de un lugar a otro. Este ejemplo está asociado al gorrión cantor. Estas curvas son típicas de las aves, tipo curva número 2. Y esto va a pasar siempre después de un periodo de elevada mortalidad juvenil, tipo 3, la curva se vuelve lineal, tipo 2. ¿Esto qué nos dice? Hay especies que pueden pasar por distintas curvas, pero lo que yo tengo que visualizar es si en general la especie, cuál es el tipo de curva que va a tener, ¿ya? A lo largo de toda su vida, cuál es el que más se predomina. En el caso de las aves, el que más se predomina es el tipo de curva número 2. En el caso de los mamíferos, por ejemplo, los seres humanos, nosotros tenemos tipo de curva número 1. Tendemos a morir en edades avanzadas, ¿ya? Y en este caso, que son las plantas, ellas tienen tipo de curva número 3. ¿Eso qué quiere decir? Acá tenemos una curva de sobrevivencia de una planta llamada Sedum esmaril, donde se visualizan todas las etapas que va a tener, desde que es semilla, desde que germina, establece, roseta y madurez, ¿ya? ¿Qué va a suceder? Si se dan cuenta, donde se produce la caída es justo en esta etapa, cuando todavía son semillas y todavía no han empezado su etapa de germinación. Luego, son muy pocos la cantidad de individuos que llegan a germinar, pero también son muy pocos la cantidad de individuos que llegan a formar una roseta y llegan al estado de establecimiento. ¿Ok? Es porque las plantas en general tienen tipo de curva número 3. Otro parámetro poblacional, aparte de la distribución, de la tasa de natalidad y mortalidad, de la densidad poblacional y de los tipos de curva, son las estructuras etarias, en base a la edad, ¿ya? Estas van a corresponder a una proporción de cada una de las clases de edad respecto a las demás de un momento dado. Si ustedes se dan cuenta, tenemos una edad pre-reproductiva, reproductiva y post-reproductiva. Cuando es una etapa de crecimiento, vamos a tener una población donde van a haber muchos individuos en etapa pre-reproductiva, antes de la reproducción. Acuérdense que el periodo de reproducción empieza en la adolescencia. Luego tenemos individuos en reproducción, en etapa de reproducción, pero la cantidad se ve disminuida en individuos en etapa de post-reproductiva, ¿ya? Cuando son poblaciones estables, son individuos que tienen igual cantidad pre-reproductiva e igual cantidad post-reproductiva. Y en el caso de la población en decadencia, son individuos que en el fondo están en una etapa de lo que se llama como en contracción. ¿Qué quiere decir? Que la tasa de natalidad en este caso va a ser menor que la tasa de mortalidad, ¿ya?
Me explico. En el primer gráfico que estamos viendo, o sea, en el triángulo que ustedes ven aquí, esta estructura etaria nos dice que la tasa de natalidad siempre va a ser mayor que la de mortalidad. En el centro nos dice que la tasa de natalidad va a ser igual a la tasa de mortalidad, porque si se dan cuenta, los individuos que están en etapas prereproductivas, en etapas reproductivas y en etapas postreproductivas, se va manteniendo los números muy parecidos, ¿ya? Muy distinto va a pasar en el tercer punto, donde voy a tener una menor tasa de natalidad y una mayor tasa de mortalidad. Creo que ahí lo dije mejor, ¿ya? Y es porque en el fondo tengo menos individuos en etapas prereproductivas y adolescentes, y adolescencia reproductiva, que ya es la adultez, y tengo más individuos en esta etapa, ¿ya? Por eso se da esta lógica, ¿ok? Esto en el fondo, ¿qué nos dice? La estructura etaria nos ayuda a determinar la proporción de una clase de edad respecto a un momento dado. O sea, yo puedo tomar una población y decir cuánta es la tasa de natalidad y cuánta es la tasa de mortalidad. En el caso de Chile, Chile es una población en decadencia. Ya es una población que se encuentra en contracción, donde hay una menor tasa reproductiva y también las personas tienden a morir en edades muy juveniles, ¿ya? O sea, es muy difícil para ellos llegar a la vejez. ¿Se entendió ahí? ¿Chiquillos? Sí, profe. Ahí se entendió mejor. Yo creo que con el ejemplo se entendió mejor. Es que es muy difícil esta parte, como asociar el concepto de natalidad y mortalidad, pero llevarlo a la edad de los individuos, ¿ya? Por eso les puse el ejemplo de Chile. Continuemos. La migración. La migración nos rescata dos puntos súper importantes, que son el ingreso y salida de individuos. ¿Ya? Cuando ingresan son inmigrantes y cuando salen son emigrantes. Acá yo tengo un gráfico que nos demuestra la cantidad de individuos de otros países que han ingresado a Chile. Si se dan cuenta, ¿cuáles son los individuos que más ingresan a Chile? ¿De qué país? Perú. Muy bien, de Perú. Son los individuos que más ingresan a Chile. Desde el 2005 hasta el 2015 existió un aumento en comparación a los países como Bolivia, Colombia y Argentina y Ecuador, que se han tratado de mantener igual. Yo creo que el de Bolivia ha subido un poquito, como también el de Colombia. Pero el de Argentina y Ecuador han ido como disminuyendo. ¿Ok? Cuando un chileno sale, quiere decir que es un emigrante. Pero cuando ingresa, por ejemplo, en este caso, una persona que es peruana, vamos a decir que es un inmigrante. Inmigrante quiere decir que ingresa, pero que no es de la zona. Emigrante sale, y al momento de salir, sale de su propio país. De aquí se van a extraer unos conceptos que también son importantes. Las especies generalistas y las especies especialistas, ¿ya? Este concepto, a ver, denme un segundo. Ya sé por qué lo puse. La semana pasada, no, hace mucho tiempo, en la primera clase de ecología, que no me recuerdo cuándo la tuvimos, yo les hablé del concepto del nicho ecológico. Y les señalé que los nichos ecológicos podían ir variando, ¿ya? Cuando yo hablo de un nicho ecológico me refiero a un lugar donde van a compartir otras especies, ¿ya? Puede que sean de la misma especie, siempre es una especie, una población que comparte con otra población,
ya formando una comunidad. Pero ¿qué es lo que va a pasar? De ahí siempre se extrae este concepto de especies generalistas y especies especialistas. Cuando nosotros hablamos de especies generalistas, pueden ser especies que van a abarcar nichos ecológicos amplios. Eso quiere decir que el recurso alimenticio al cual ellas van a poder disponer es variado. Ellas pueden comer lo que sea, lo que quiera, ¿ya? Por eso son especies generalistas. Y al comer lo que quieran y lo que sea, ellas pueden vivir en distintos lugares, tienen una mejor adaptación y se alimentan de una gran variedad de alimentos. Son capaces de tolerar ciertos cambios ambientales o ciertas condiciones porque ellas se alimentan de lo que sea. Pero además ayudan a mantener la continuidad de la población, permiten la movilidad de los individuos de esa población y también ayudan a aumentar el intercambio genético y colonizar nuevas áreas. Pero en el caso de las especies especialistas, son especies que, como tienen su nicho ecológico estrecho, quiere decir que ellas se alimentan de algo específico, ¿ya? Si yo tengo un individuo, una población que se alimenta de algo específico, por ejemplo, tengo un tipo de zorro que se alimenta de algo específico, llega otro tipo de animal que también se alimenta de ese individuo que se está alimentando el zorro su única opción de alimento es ese individuo, pero al verse competir con otro, él va a caer en competir con el otro por ese recurso alimenticio, porque él en sí no se puede adaptar a consumir otros alimentos, sino que consume algo específico, algo puntual. Yo tengo un zorro que consume un tipo de conejo. Si llega otro animal que también consume ese conejo, el más perjudicado va a ser el zorro, porque el zorro solamente consume ese conejo, no consume otro conejo. Por eso, en el fondo, las especies especialistas solo pueden vivir en ciertos hábitats. Son muy restringidas en cuanto a sus condiciones climáticas, por ende, no se adaptan a los cambios ambientales, ¿ya? Y si bien tienen subdivisiones, se generan pequeñas poblaciones que empiezan a migrar debido al recurso alimenticio, pero son poblaciones que siempre dependen de la población inicial, ¿ya? Por eso son poblaciones muy inestables y discontinuas entre sí, no se mantienen a lo largo del tiempo, como lo que pasa con la especie generalista, que sí se puede mantener a lo largo del tiempo. Entonces acá vemos cómo un recurso alimenticio puede influir en el crecimiento o disminución de una especie. Otro factor importante, otro parámetro poblacional, es el crecimiento poblacional, que se ve influenciado por la cantidad de nacimientos y de inmigración que siempre van a ser beneficiosos para la población, porque van a ayudar a aumentar la población, pero también debe ser equilibrado con la cantidad de muertes y de personas que salen de esa población, ¿ya? Para que no exista una sobrepoblación. En el fondo, el crecimiento poblacional nos dice cómo la población aumenta y cómo la población disminuye. Yo puedo determinar en el fondo la cantidad de la población a través de los nacimientos menos las muertes, más los inmigrantes menos los emigrantes. Y yo puedo determinar la cantidad de individuos que tengo en esa población. Ahora, si esa población a lo largo del tiempo se generan distintos cambios, yo puedo cuantificarlo. ¿A través de qué? El número de población que tenía antes va a ser igual al número, o sea, el número de población que voy a tener en la actualidad, lo puedo sacar a través de el número de población que tenía antes, más los nacimientos y muertes que se produjeron, y las inmigraciones y emigraciones. Y con eso puedo saber si después de este cambio repentino, cuánto fue lo que aumentó o disminuyó esa población, ¿ya? Hay distintos modelos de crecimiento dentro de las poblaciones. Y esos modelos de crecimiento
van dados por el modelo de crecimiento logístico o sigmoideo y el modelo de crecimiento exponencial. Los dos tienen grandes diferencias en qué. En que una población siempre puede ir aumentando con el tiempo, pero en este caso, en este tipo de modelo de crecimiento logístico, la población va a llegar a un punto en que aumenta, pero va a llegar a un punto en donde se va a detener ese aumento. Y aquí nace otro concepto, capacidad de carga. Cuando yo hablo de la capacidad de carga, yo me voy a referir al número promedio de individuos de la población que el ambiente puede sostener. O sea, yo tengo este ambiente con ciertos recursos, esta es la cantidad de población que puede vivir aquí. Ya no puedo alojar más individuos en esta población. Entonces, ¿qué va a hacer la población? Se va a tratar de mantener en el tiempo. Esto también se da porque existe una resistencia ambiental, que son condiciones en el fondo que pueden regular o limitar o inhibir el crecimiento de una población. Cuando hablamos de resistencia ambiental, todo lo que influye en el ambiente, entre eso, el oxígeno, la cantidad de luz, la escasez del alimento, el espacio, etc. Todo lo cual el ambiente me pueda entregar. Y otro concepto que también nace aquí es el potencial biótico. Y ese potencial biótico tiene que ver con la capacidad innata de un grupo para aumentar. O sea, esto que está pasando acá en el gráfico es lo que se denomina potencial biótico. Cómo estos individuos van creciendo en el tiempo, llegando a su máximo punto. Y siempre va a depender si las condiciones son óptimas para crecer. Muy distinto pasa con el tipo de crecimiento exponencial, ¿ya? El tipo de crecimiento logístico, que es el que estamos viendo ahora, pasa por una fase de crecimiento lento, donde la especie, la población, va a crecer lentamente. Luego, viene una fase de aceleración, donde ocurre un crecimiento rápido de la población. Luego, viene una fase 3, que continúa la fase 4, que es una pequeña declinación, ¿ya? Donde el crecimiento se ve disminuido porque ya está llegando a su capacidad de carga, a su límite. Y en el 5, que es lo que se visualiza acá, es donde hay una serie de fluctuaciones, que son estas de aquí, que influyen en que una población crezca, disminuya, crezca, disminuya. Y eso se va a dar siempre por la cantidad de recursos disponibles. En el crecimiento exponencial no hay capacidad de carga. En la realidad no existe la capacidad de carga. ¿Eso qué quiere decir? Que los recursos ambientales, como también alimenticios, son infinitos. Es lo que se da, por ejemplo, con los microorganismos en el laboratorio, donde, denme un segundo, voy a cerrar la ventana. Ahí sí, lo siento, me tenía harta la bocina. Continuemos. El modelo de crecimiento exponencial nos dice que aquí las especies no existe una capacidad de carga. Eso quiere decir que ellas van a crecer siempre, ¿ya? No hay factores tampoco que limiten el ambiente. Por ende, la población siempre se va a mantener en un crecimiento. Por eso acá se hace el ejemplo de los microorganismos en el laboratorio. Al inicio efectivamente tienen un crecimiento un poco lento, pero luego es rápido. Lo mismo pasa cuando se generan plagas y con los insectos, ¿ya? Esos son los tipos de modelos de crecimiento que se dan. Un tipo de crecimiento exponencial, donde no hay una limitante, sino que ella crece, crece y crece, y donde hay un tipo de crecimiento logístico,
donde la especie en el fondo tiene un límite, tiene un tamaño máximo que puede alcanzar en un tiempo determinado. Otro parámetro poblacional son las estrategias de vidas. Eso quiere decir que cada especie va a tener una estrategia específica, que le va a influir en que la especie pueda crecer o pueda disminuir. ¿Eso qué quiere decir? Hay especies que tienen un tipo de estrategia de vida exponencial y que siempre caen en el tipo de curva 3. Recordemos que la curva 3 eran individuos que mueren en edades muy juveniles. Eso quiere decir que en este caso, la estrategia de vida de esa población implica que su vida va a ser muy corta, que el cuerpo de ellos es muy pequeño, que su crecimiento es rápido y por ende su maduración es temprana. El número de crías va a ser siempre elevado, pero el cuidado de las crías va a ser súper corto. Por eso mueren en edades juveniles, ¿ya? Lo que sí, las camadas por años que van a tener van a ser muchas, porque en el fondo tienen muchas crías. En comparación a la estrategia de vida K, donde su vida es muy larga, pueden llegar a edades de la vejez, también tienen una maduración que es mucho más tardía, su número de crías siempre es reducido, pero ellas tienen un cuidado de crías que es extenso, o sea, ellas tienen cuidado parental. Por eso su tipo de modelo de crecimiento es logístico y su tipo de curva es número 1, porque son en el fondo especies que mueren en edades avanzadas y que llegan hasta cierto punto, hasta que el ambiente les permite tener individuos. Luego, el mismo ambiente influye en que estas especies puedan ir limitando su cantidad de individuos, pero se mantienen con el tiempo. Eso es lo beneficioso que tienen las especies que son de tipo logística y de estrategia acá. Ahora, ¿cómo podemos regular el tamaño de una población? Uno lo puede regular, ¿ya? Y hay ciertos factores que son dependientes de la densidad, como por ejemplo, la depredación, la competencia y lo que nos pasa ahora en la actualidad, una enfermedad. Está influyendo en el tamaño de la población. En el fondo, aumenta la mortalidad, disminuye la natalidad y mantiene la población cercana a su capacidad de carga. Pero otro factor que también puede influir son factores independientes, o sea, que no dependen de la relación que yo establezca con otro individuo, que es la depredación o competencia, sino que al ser factores independientes son netamente fenómenos catastróficos, factores climáticos y recursos alimenticios. Estos son los factores dependientes e independientes que pueden influir en el tamaño de una población, ¿ya? Mayoritariamente los factores de esos independientes son factores abióticos, huracanes, erupciones volcánicas, cambios climáticos, incendios forestales o derrames de petróleo, que lo que provocan es la disminución de la población porque la población va a tener a migrar, va a bajar la natalidad y por ende va a aumentar la mortalidad. Y el otro factor denso dependiente está dado por las relaciones que se generen entre un individuo de una especie totalmente distinta con otro, o también que sean de la misma especie. Y eso es la clase de hoy.